Aquí seguimos acompañándolos, no nos fuimos a ningún lado, los acompañamos a este programa de servicios que hemos llamado Economía y Real Estate. Voces expertas, debate, análisis. ¿Querés saber qué está pasando en nuestro país? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo viene este 2022? Hoy lo analizamos con voces expertas, nuestro plantel fijo. Aquí lo tenemos al hombre, a nuestro referente del mercado inmobiliario. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muy contento con los dos invitados, amigos que los queremos mucho. Muy ansioso por escucharlos. Sí, un buen debate vamos a tener. Tenemos temas muy interesantes con Diego Molina, el presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, porque vamos a hablar de las escrituras. Mucha gente... ¿Perdiste la escritura, Mabel? Haceme así que no te vea Osvaldo. La perdiste. Vamos a darte la solución. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Nara? Bueno, como siempre, tratando todos los temas notariales, acercándolo a la gente y buscando soluciones a todos los problemas que aparecen, ¿no? Bueno, y aquí tenemos a nuestros invitados que amorosamente han concurrido para traernos información, análisis para contarnos en qué anda la nueva conformación de la legislatura porteña. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muy bien. Te pusimos un compañero de banco con el que te llevas bien. Muy bien, sí, muy bien. La verdad que sí, muy bien. Y Roberto García Moritán, uno de los premiados de Economía Real Estate. Con mucho orgullo estuve mostrando mi premio. Muchas te vimos gracias feliz a todos. con el Muchísimas premio. gracias. Y aparte la otra vez que viniste, tu graph decía precandidato. Después fuiste candidato. Bueno, Daniel lo había anunciado. Este es un programa que trae suerte, parece, ¿no? ¿Viste? Nos llevamos muy bien con los Éxitos, Robert, éxitos. Muchas Y, gracias. y fuera, más allá de todo chiste, nos ponemos contentos, nosotros que somos ciudadanos, que gente que no es de la política. Y comentábamos en uno de los programas pasados, justamente tu caso, que vos sabés, cuando nos contabas de tus restaurantes, lo que es tener un empleado, lo que es tener que llegar a fin de mes, lo que es pagar un impuesto, lo que es que te abran una competencia, lo que es que te falte el pibe de la moto. Habilitar. Bueno, hacer el trámite de habilitación. Chicos, abrir un negocio. Mira, te voy a poner un ejemplo que es bien gráfico y representa lo que vos decís. ¿Qué pasa con quien ha sido solamente en su vida legislador del gobierno de la ciudad? Quien no ha trabajado nunca en una empresa privada, ni ha sido nunca emprendedor. ¿Qué pasa con esa persona? Se le termina su ciclo de mandato. Y que encima, si tiene una actitud antiempresa, ¿qué puede ser de esa persona para lo que viene? Está atrapada, ¿no? Forma parte de un mundo del que no va a poder salir nunca más. Tiene que seguir brindándose a la política y haciendo manifestaciones expresas, hasta casi fanáticas por momentos, a sus líderes políticos, porque si no después, ¿qué hace en el mundo? ¿Quién la contrata a esa persona que ha estado promoviendo leyes antiempresa, antidesarrollo y que no tiene experiencia? Y además se manifiesta como una persona que va en contra del sector privado. Bueno, hay muchos que en realidad lo que hacen es seguir en la política. Hay dos generaciones... Claro. Padre e hijo político, algunos tienen algún que otro abuelo o abuela que vienen de la política y siguen en ese rubro, o bien en un estudio de abogado, ¿viste? Que la mayoría, muchos estudian abogacía para completar un poco justamente su carrera. Gracias, Javier, porque ese es justamente el punto. Claro. Esa es la política en Argentina. Ese pequeño cuadro de situación, que podría estar hablando de cualquiera de mis compañeros legisladores hoy, o muchos de ellos, es el mundo que compone la política hoy. Están desconectados de lo que pasa porque están atrapados en su propia incapacidad. Entonces, que nosotros nos animemos, los que estamos fuera, a hablar de determinadas cosas, meternos, disponer espíritu crítico y mostrar realidades diferentes, me parece que la Argentina necesita. Y sobre todo, con la política nuestra está llena, desbordada de militantes. Ese es otro problema. Y de fanáticos, ¿no? También. Porque no les queda, como te decía, y el fanatismo de ciertas ideas también, ¿no? Pero el fanatismo es lo único que les permite asegurarse que el día de mañana van a comer y te reciben un sueldo. Entonces, exacerban. Fíjate cómo fue los gritos de la jura de muchos de los representantes de la izquierda, ¿no? Por mi patria y el Fondo Monetario que muera. Porque lo tienen que hacer porque tienen que rendir tributo constantemente al líder. Porque salen de ahí y no saben qué hacer. No pueden poner un kiosco, no pueden hacer nada, no pueden administrar nada. Y obviamente ningún empresario razonable le va a dar trabajo. Entonces, esa es la política en Argentina. ¿Cómo analizamos estos fenómenos como el fenómeno de Roberto, que no era de la política, que se mete en política? El fenómeno de su compañera, Marina Quienas, que tampoco. Ella viene del sector privado, del análisis. ¿Cómo lo analizamos? Yo creo que le da... Mira, voy a hacer el gráfico y esto no es una frase hecha, pero es una realidad. Le da oxígeno a la política. ¿Por qué? Porque vos primero ves caras nuevas y esas caras nuevas no es que vienen de la política o de otro sector, sino que vienen de otro sector totalmente diferente que es mucho más cercano
al común de la gente, al común de la gente que vota. Y estoy hablando de empresarios, en este caso periodistas, algún que otro, inclusive también trabajador de distintos rubros, un comerciante. Es decir, eso yo creo que te acerca un poco más y a la política, al Congreso, en este caso diputados, Senado o a la legislatura porteña, lo que le da es, a ver, un acercamiento más. Lo que te pasa a vos, me pasa a mí, ¿no? En cambio, el político es como que vive otra realidad. Y muchos de ellos salen de su casa, van al garage, toman el auto, llegan a la legislatura o a la Cámara de Diputados, estacionan el auto, se bajan y entran al recinto. No tienen digamos, el calor de la calle o el frío de la calle, que también a veces es duro. Bueno, porque también tenemos una recuperadora urbana que asumió también, y también lo celebramos, porque ella obviamente va a acercar propuestas que tienen que ver con su sector y con algo que ellos son, yo les digo recuperadores urbanos y no cartoneros, porque para mí la labor que hacen es maravillosa, tiene que ver con algo sostenible y sustentable, pero celebramos, nosotros también con Daniel, celebramos que haya políticos, no queremos excluirlos tampoco a los que son de generaciones y generaciones de políticos, pero necesitamos sí o sí gente que venga con otras miradas, que sepa lo que es abrir un local. Sí. Siempre abrimos, ¿no? Lo difícil que es abrir un local, los trámites que tenés que hacer para abrir un local, Robert. Sí. ¿Cuánto? No, a mí, permíteme, Robert, a mí me quedó una imagen tuya, corregime si me equivoco. Estábamos en el medio de la pandemia y te habían hecho una nota porque vos en tu restaurante estabas haciendo el delivery, ¿puede ser lo que estoy diciendo? Fue algo que tuvo mucho rebote, obviamente, porque la participé. En realidad fue... Pero perdóname, porque quiero llegar a otro lugar. Vos todavía no habías anunciado que te ibas a dedicar a la política, ¿puede ser? No sabía, de hecho. Bien. A mí lo que me quedó como ciudadano, atando un poquito lo que dice Javier y Roberto, del tema que estamos hablando, como ciudadano, cuando vos te dedicás a la política, más allá que después la ejerzas bien, mal, que el tiempo dirá, pero digo, qué lindo que este pibe participe, porque sabe lo que es transpirar. Ese día, no sé, te había faltado el delivery y él estaba repartiendo la comida. Digo, qué lindo que la estás transpirando como transpiramos todas las pymes. Claro, ahí está el tema. Esa es la vida de la pyme. Lo mío tuvo trascendencia por mi mujer, pero la realidad es que en ese momento estábamos un poco reactivando nuestro comercio, con muy poca información del tema del COVID, cuando recién estábamos los restaurantes volviendo a abrir de a poquito, y mis empleados tenían realmente mucho miedo. Nosotros teníamos que dar el ejemplo. Pero eso es la historia de la pyme en la Argentina. Y si no es con el COVID, es con los impuestos. Si no es con los impuestos, es con las regulaciones. Si no es con las regulaciones, es con las coimas. La historia de la pyme en Argentina es muy sacrificada. Por eso es importante que empecemos a prestarle atención. Y como decíamos hace un ratito, que gente que ha tenido experiencias pagando sueldos, viviendo este tipo de cosas, se incorpore a la política, le da un poco de oxígeno porque hay una referencia de vivencia. Yo me acuerdo que el cierre del restaurante del Zorrito Bon Quintero, que contó que estaba trabajando para pagar todos los impuestos y no podía sostenerlo. Y cada vez le sumaban un impuesto más y cada vez inclusive también las tarjetas. Bueno, en definitiva, parte de lo que pasa. A veces se firman impuestos como si fuera pizza que sale del horno, ¿no es cierto? Y hoy, y sobre todo en esta pandemia, nosotros lo vemos en la calle. A los periodistas cuando vamos a la calle dicen, no hay más, estoy agotado, no, y te lloran. Y además te dicen, y además el tema de la inseguridad. Entonces, es un cúmulo de un montón de cosas en donde otra vez pareciera que la política va por un lado y la gente tiene otra necesidad. Es decir, el gobierno inclusive también va por el lado de los impuestos, lo que hemos visto a fin de año. Lo que hemos visto, los intentos y los logros que ha hecho el gobierno en base a impuestos, el tema de las provincias y demás también. Bueno, todo eso, ¿para qué lado va el gobierno? Porque parece que van por dos caminos totalmente diferentes y encima en vez de ir paralelos, se abren cada vez más. No, y sobre todo, Javier, si tenés en cuenta que a priori los impuestos son para cubrir lo que tiene que ver lo vinculado a lo público. Y además tiene una segunda función que tiene que ver con incentivar o desincentivar determinadas conductas. Si vos lo que necesitas en la Argentina, la generación de empleo, de gente que invierta, no suba los impuestos. O sea, es un principio muy simple. Tus impuestos tienen que cubrir tus gastos, pero además es una manera de hacer política para que la gente se comporte de una manera o de otra manera. Vos querés que dejen de fumar, suponele más impuestos al cigarrillo, que además tiene que estar acompañado con una campaña de comunicación, entonces la gente de a poquito va a ir dejando de fumar. Vos querés que la gente deje de invertir, seguís subiendo los impuestos también. Y es lo que está sucediendo. La gente no está invirtiendo y tiene mucho miedo a invertir. Y estas nuevas conformaciones de las cámaras que estás viendo, Javier, bueno, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel regional, ¿sentís que
¿Hay una luz de esperanza ahí que desde las leyes que se van sancionando, los proyectos que se acercan, puede haber cambios que la Argentina necesita desesperadamente? Mira, este año algo se puede llegar a ver, no digo en favor o no, porque no es un año electoral. Pero el año que viene, el 2023, yo creo que ahí vamos a tener el punto de inflexión, en todos, ¿eh? A ver, yo veo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, veo una base, la verdad, interesante, porque hay mucho economista, o más economistas que antes. Entonces, yo creo que el gobierno la va a tener complicada para dibujar los números y para tratar de explicar números que no son tan reales, porque van a tener un rebote como lo han tenido a fin del año pasado. En la legislatura porteña, bueno, hay mayoría nuevamente del oficialismo, y ahí veremos también la oposición a ver qué juego plantea, porque más allá de que sea mayoría el oficialismo, necesita de la oposición también. Obviamente el Frente de Todos tiene una base muy especial y va a estar en contra de muchas cosas, pero yo creo que en ciertas cuestiones está bueno poner un poco de freno. A mí siempre mi viejo me decía, siempre es mejor que el gobierno no tenga mayoría en las cámaras, siempre. ¿Por qué? No porque lo vayan a trabar, sino porque va a haber un debate mucho más intenso y las ideas van a ser un poquitito más puras todavía. Y, digamos, en el Congreso de la Nación está un poco dividido, en la legislatura no tanto, aunque veremos a ver si con una intención de Larreta de querer postularse a presidente va a tener que también hacer buena letra. En la legislatura, inclusive también con sus diputados. Y la oposición veremos a ver qué es lo que hace, porque va a necesitar justamente tener una firmeza como para poder darle batalla al oficialismo, a aquel que se vaya a presentar como jefe de gobierno en la capital federal, ¿no? No, tiene que hacer buena letra, efectivamente, porque son 60 las bancas, 32 tiene el Frente de Juntos, pero es una coalición, ¿no? Están los radicales, está Republicanos Unidos también. O sea, con lo cual... Es un interbloque. Contanos un poco cómo funciona la legislatura, Robert. Que estamos todos juntos, algunos votan en conjunto, nosotros que somos un bloque independiente de dos, compuesto por Marino y por mí, vamos a votar siempre y cuando acompañen nuestros valores y los valores republicanos y defiendan un poco lo que nosotros creemos. El tema de impuestos para nosotros es innegociable. Nosotros no vamos a votar nunca a favor de ninguna suba de impuestos y eso ya está un poco hablado y conversado. Si el comportamiento de Juntos por el Cambio va en esa dirección, vamos a acompañar. En cuanto no lo sea, no los vamos a acompañar más. Y como necesitan 31 votos de los 60, y ellos sin nosotros son 30, yo supongo que cumplirán bastante lo que vienen prometiendo. ¿Y hay diálogo? ¿Dialogan ustedes con su interbloque? ¿Dialogan también con los opositores? ¿Vos le vas a tocar la puerta? No sé, se me ocurre, se me vienen nombres. ¿A quién? Sé que estuviste tocando puertas y no había nadie. Sí. No, bueno, mañana me voy a dedicar a visitar todos. 16 de enero, me aviso a todos por las dudas, voy a tocar la puerta a todos para visitarlos y saludarlos. Si alguno está presente, tomamos un café. Ahí está. Síganlo en las redes a Robert, que va a empezar a hacer Conociendo la Legislatura por... ¿Te gusta segunda quincena de enero. ¿Te gusta ese programa para Instagram? Es un live que armás... Sí. ¿Y vos vas? No sé si me va a hacer no sé si me va a ser muy popular ahí adentro. Y vamos viendo quiénes están, quiénes no están. Va a ir Roberto en malla, golpeando. Sí. Porque es importante, ¿no? Para mí me parece muy importante más allá del chiste y lo jocoso, ¿no? Porque de verdad nos representan y no van. Bueno, o sea, perdón. Por ahí están trabajando en leyes muy importantes, no sé, por ahí están haciendo... Pero el lugar de trabajo, corregime porque en los barrios populares, ayudando a la gente, el lugar de trabajo, o atendiendo un supermercado. El lugar de trabajo es ese. El lugar de trabajo debería ser ese y deberían estar. Me quedé con algo que dijo Robert, yo sigo fascinado con las pymes, con las que la peleamos todos los días. Dijiste una frase que vos dijiste, a mis empleados le tenía que dar el ejemplo. Sí. Bueno, qué lindo que alguna vez venga ese ejemplo de la política para los ciudadanos, ¿no? Sí, desde cómo administrar, porque vos cuando administrás una pyme, todo lo que entra y lo que sale y transpirás cuando no te cierran los números, esto te faltó un empleado o alguien no te vino, vos el servicio a la gente se lo das. Y los políticos se equivocan o no se equivocan, vos 4 años le seguís pagando el sueldo. Sí. A nosotros como pyme... Si yo como inmobiliario te atiendo mal, vos a la segunda operación no me elegís. No, o vas a Dueño Vendo o te vas con otro colega. Entonces yo constantemente estoy levantando la vara. Vos con tus restaurantes constantemente estás levantando la vara. Yo veo que a veces en la política no pasa eso, están muy cómodos, muy tranquilos, donde actúen bien o actúen mal, el sueldo lo cobran. Sí. Y los secretarios lo tienen, y el chofer lo tienen. Bueno, el Estado siempre paga. El Estado siempre paga.
tarde o temprano paga. Los sueldos los paga en tiempo y en forma. No, y los legisladores se votan su propia dieta, chicos. Está bien, pero ese es el aumento. Yo te quiero decir, un trabajo seguro es trabajar en el Estado. Porque vos sabés que del 1 al 5 o antes, dependerá del mes, vos vas a cobrar, vas a tener tu plata. Después, si hay un aumento o no, dependerá también de la cuestión sindical y demás. Pero para muchos es un trabajo seguro. Y aquel que, lo escuchamos muchas veces, entras en el Estado, seguí ahí, no te vayas porque te morís ahí, olvídate. Pero, Javi, ¿sabes a dónde iba? Que más de una vez lo hemos charlado acá. Cuando fue lo de la pandemia, que desde el aumento de sueldo, desde que podían circular por cualquier lado, desde que podían armar una fiesta en cualquier lado, cuando todos nosotros ganábamos mucha menos plata, tenías mucha más presión y no podías ni, ¿te acordás que ni salir a la esquina porque eran 500 metros? Y llevate la bolsa para el súper porque te paraban, te frenaban. La perra era el salvoconducto era mi perra. Si tuviéramos a alguien acá que supiera leer un poco los mensajes, los metamensajes que estamos mandando acá, empezás a hacer un diagnóstico real de por qué pasan las cosas que pasan en la Argentina. Por ahí, primero, como decía Daniel, la lógica del liderazgo argentino, que es súper verticalista, cero empático, distante y además apropiándose todo el tiempo de lo público, que es algo parecido a lo que dice Javier. Como administran lo público como si fuera de ellos, se encargan de que sus militantes y su cosa, la cosa suya, la cosa nostra, casi el aparato. El aparato. Que les funciona para todo, para acumular poder, para preservar poder, está en orden, el resto no importa. Y esa es la lógica con la que se construye. Si yo te contara, no lo voy a decir porque ya me metí solo, el sistema te lleva a la trampa, el sistema te lleva... Si vos tenés un sistema de contratos que si los fraccionás, si te puede hasta casi duplicar tu presupuesto para contratar, con lo cual el estímulo a llenarte de militantes es enorme. Y estoy hablando de una banca chiquitita en la legislatura. Imagínate lo que es el Estado a partir de ahí. Está todo mal diseñado. ¿Sabes qué? Lamentablemente en Argentina el aparato no solamente está constituido para meter amigos, sino además para afanar a los argentinos. Por eso, cuando nosotros hablamos de que los impuestos no es un tema de joda, cuando aparecen personajes como Milei a los gritos que habla de la casta política, hay que empezar a prestar atención porque hay algo en la Argentina que está mal. Lamentablemente, todos quieren entrar en el Estado, como dice Javier, primero porque no te echan nunca más. Y si te ajusta el sueldo y vivís tranquilo. Y segundo, porque es el único lugar donde te puedes enriquecer de verdad. Robert, ¿cómo es que fraccionás? Vos tenés un sistema de test. Sí. A vos te dan una cantidad de contratos que si vos lo vas abriendo, lo vas fraccionando en 2 o 3 partes, se te agrega una especie de agregado parlamentario, no me acuerdo cómo se llama, un adicional parlamentario, con lo cual se te aumenta el presupuesto de contratación. Entonces, de repente puedes llegar a tener 15, 16, 17 o 18 asesores. ¿Quién necesita 18 asesores? Yo no necesito. ¿Te puedo preguntar, Robert, cuántos asesores tenés vos hoy? Hoy son 4. Seguramente hay un cuadro técnico que comparto con Marina, que lo vamos a seguir compartiendo, y la idea es que trabaje en función, tenemos perfiles muy diferentes. Marina trabaja temas de cultura y educación, lo mío desarrollo económico, pyme, me interesa mucho lo social. Voy a tratar de meterme en seguridad porque es un tema de agenda del que quiero empezar a involucrarme fuerte, pero van por ahí los temas. Un cuadro técnico en común, que además trabaja con el despacho de Ricardo López Murphy también, y estamos tratando de optimizar los recursos sin abusar de ellos. Pero el sistema te empuja constantemente a tener que transar, a tener que dialogar, te agregan valor. Entonces, realmente está todo mal diseñado. Perdón, Robert, si vos quisieras podrías tener más de 15 personas. Y tendría que verlo de fondo, pero más o menos, hay gente que los para tiene. Entender. Y seguramente. Hay gente que los tiene. Estoy seguro que lo del Frente de Todos deben tener bien fraccionadas todas las tesis. Podemos investigar. Uno puede acceder, la información pública está y creo que es una ley también. Podemos acceder. Invito a los ciudadanos, ¿no? Que empecemos a informarnos, pero hay a que mirar todo, porque ¿sabes qué? Mira, tengo muy buena fuente, no quiero hacer denuncias, no es mi estilo de hacer política, pero hay que mirar organismos del Estado que funcionan como apéndices del Estado, no sé, PAMI. ¿Alguien sabe quién entra a PAMI a trabajar y cuánto cobran los que entran? Yo miraría con mucho detalle qué pasa ahí. Y después nos sorprendemos de por qué la Argentina tiene un 50% de pobreza. Tiene un 50% de pobreza y mirá que la economía argentina resiste un montón de cosas. Tiene un 50% de pobreza porque se afanan todo.
es importante para mí ir de a poquito, lentamente, lo vamos a hablar en el bloque que viene, si te parece, ir lentamente a una democracia más parlamentaria, ¿no? Sí. Para que no sea todo tan presidencial y todo ahí arriba, sino que los que nos representan desde la legislatura porteña hasta el Congreso tengan realmente sean nuestros representantes y no quede todo en quién nos preside y quién nos vicepreside. Tenemos un segundo bloque imperdible. Te quedas, sé que te podemos robar 20 minutos más. Sí, me quedo, sí. Está todo cronometrado en mi cerebro. Esto es Economía y Real Estate. Fiancor. La fianza de los corredores inmobiliarios. Te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas. No corras riesgos. Opera con corredores inmobiliarios matriculados. Conócenos ingresando a fiancor.com.ar. Fiancor. Garantías para alquilar. Chubb brinda protección de seguros a la medida de cada actividad. Búscanos en www.chubb.com/ar. Seguimos debatiendo, seguimos charlando, ¿no? Se armó una linda charla, debate. Estamos también metiéndonos con el ojo de Roberto García Moritán en cómo funciona la legislatura y estábamos analizando, Javi, la posibilidad de pensar una democracia más parlamentaria, ¿no? Sí. Pues yo siento que no nos ha hecho bien. Yo soy licenciada en periodismo, tengo una formación, he estudiado mucho cómo la mente del argentino promedio paternaliza tanto a sus líderes. Depende del presidente. Vamos a terapia, ¿no? Digo, sí. Una invitación a ir a terapia en vez de buscar tatuarte a un presidente o una presidenta en el brazo, digo, vayamos a terapia y resolvamos allí, pero digo, más parlamentario, ¿no? Que se atomice un poco más el poder y la representatividad. Lo que pasa es que la gente, a ver, el argentino está acostumbrado como decías vos, a la imagen paternal o maternal, depende de quién esté en la presidencia, pero uno tiene la imagen, y sobre todo el peronismo, de Perón, el líder, el caudillo, el hombre que marcaba las cosas y daba látigo cuando había que dar, y todos daban látigo también. Después, bueno, vino lo que ya sabemos todos, el tema de la dictadura, salteamos eso, y después un Alfonsín que se transformó en el padre de la democracia, y lo que decía Alfonsín era sagrado, y Alfonsín terminó muy mal económicamente y hundido, y lo habían abandonado a Alfonsín, y Alfonsín no tenía la culpa, y fueron los sindicatos, y bueno, todo un cúmulo. El argentino tiende a ser así. ¿Por qué? Porque si vos haces un repaso también de la historia, el argentino no cree en los políticos. Por ende no cree en los legisladores, por ende no cree en la justicia, y la justicia que viene golpeada o que nos golpea de vez en cuando inclusive también. Y eso yo creo que, a ver, está bueno que la Argentina empiece a virar un poco, a sacarse ese, a ver, ¿cómo podemos decir? Yo siento que somos como huérfanos, buscando siempre un papá. Un padre que siempre que te está marcando el paso. O hoy una vicepresidenta que marca el paso. ¿Sabes qué creo, Javier? Que les es funcional al curro. Porque si cuando vos te querés meter, no sé, por ejemplo, en Aerolíneas Argentinas, sí, y te querés meter con la oligarquía sindical, la defensa de ellos, no te metas con la patria, ¿no? Y les es funcional ese fanatismo, muchas veces, casi hasta religioso. A veces yo lo interpreto como una justificación de las barbaridades que hacen, ¿no? Las terminan haciendo como en nombre de la patria, cuando a fin de cuentas lo único que hacen es perjudicar a la patria. Bueno, pero estas bandas que le pusieron a los valores de los vuelos, en definitiva, es para quedarse ellos con el negocio, para jorobar a las low cost. Sí, entonces están todo el tiempo pensando única y estrictamente en ellos, y me parece que es peligrosísimo. Yo ya no les creo más. Pero pensá, Roberto, a ver, toda la vida política argentina presidencialista, ¿no? O presidencial, no estoy hablando de la dictadura. Bueno. Siempre el argentino dependió a ver qué dice el presidente o qué dice la presidenta en su momento. Y nunca estamos viendo lo que dice el Congreso.
Y el Congreso A eso voy. tiene la firma de un montón de... incluso de los impuestos. Sí, sí. Incluso también de sacar algunos impuestos también. Sí. Es decir, es como que, más allá de que, a ver, si está el aval presidencial, se vota y se vota y se firma. O se firma y se vota. Pero muchas veces ha pasado en la Argentina, en algunos momentos, que se ha dado vuelta en el Congreso. A Macri le ha pasado inclusive también en alguna oportunidad a Néstor Kirchner. Dentro del mismo Congreso, recordemos la 125. Tenés razón, 100%. Lo que quiero decir es otra cosa. Voy a poner un ejemplo más grotesco el otro día. No me acuerdo qué celebración estaba Cristina hace un mes, un poquito más, en la que estaban junto a otros referentes del peronismo, todos cantando, ve, Perón, Perón. Yo soy fanático de Racing, porque es que me junto con la Racing, no estoy, vale Racing, dale Racing. El día de la democracia. No, pero no importa. O el día de la militancia. Exacerban constantemente ese fanatismo porque necesitan justificar las pavadas que hacen todo el tiempo con una lógica como exagerada. Es lo que te decía antes de los juramentos. O sea, yo ya no les creo más. Les es funcional al curro, les es funcional a las barbaridades que terminan haciendo como si estuvieran en guerra. ¿Contra quién? No se sabe con quién. Después se habla de la grieta, en definitiva. ¿Qué es lo que termina pasando? Tenés esta banda de desquiciados que todo el tiempo está llevando todo al extremo, como los impuestos que nosotros pagamos, más del 50% de lo que generamos en impuestos. Eso es que si no consumimos, porque si además consumís, pagás el 21% de lo que consumís y se termina agregando, terminás pagando todo en impuestos. Entonces, para justificar las barbaridades que hacen, porque en definitiva lo hacen en el nombre de la patria. No hay que creerles más, no hay que darle más margen a esas pavadas. Lo que hay que hacer, me parece, de una vez por todas, y como hablábamos, para ser un poco coherentes con lo que estamos tratando de defender, es participemos, pero participemos con compromiso de verdad. No les seamos funcionales más, haciéndoles creer que Perón es una referencia religiosa cuando no lo es. Una persona... También ese es el oficialismo. La oposición tiene, una vez más, la oportunidad de demostrar que vale y sirve como para enfrentar cuestiones que no están de acuerdo y defender los intereses verdaderamente de la patria. En el caso de Macri, perdió esa oportunidad y volvió al kirchnerismo, algo que nunca hubiéramos pensado por cómo se fue y todo lo que había pasado. Entonces, yo creo que hoy a ver, la oposición, y estoy hablando de Cambiemos, dice, sí, la verdad nos equivocamos. Macri mismo dice, sí, la verdad que sí, me equivoqué. Bueno, ¿van a tener la oportunidad nuevamente? ¿O se necesita otra gente en la oposición? Este es el momento. Yo creo que este es el momento como para decir, bueno, o cambia nuevamente la cosa o seguimos igual, y de qué manera si seguimos igual. Porque este año 2022, ya sabemos lo que va a pasar. Durísimo va a ser. Ya sabemos, muchos de los economistas de lo que hablan, ustedes dentro del mercado inmobiliario, te lo saben. Se habla de una misma inflación, es decir, no vamos a estar peor, me dijo un economista a fin del año pasado, no vamos a estar peor, vamos a estar igual. Le digo, ¿pero cómo vamos a estar igual? ¿50% de inflación? Por eso te digo, no vamos a estar peor. No, vamos a estar igual como mínimo. Va a ser muy difícil, Javier. Como mínimo. Entonces, ¿desde qué lugar hay poder como para revertir esta situación? ¿Desde el gobierno o desde el Congreso o desde la legislatura? De todos lados. No es uno solo. No, y despertándonos de la calle también. Sí, también. Pero tenés que entusiasmar a la gente. Yo creo que va a haber la situación crítica va a ser cuando se duplicó la base monetaria en el 21. Con lo cual, esto lo vamos a estar viendo en abril, mayo, y espero que ahí los argentinos nos demos cuenta de lo que nos están haciendo. El mercado inmobiliario, por ejemplo. Amigos que querían vender a fin de año, el año pasado. Yo apelé a lo que me decía Daniel siempre. Me dice, hoy vas a vender barato, pero vas a comprar barato, me decía en diciembre, ¿no? Principio de diciembre, fin de noviembre, principio de diciembre. Y yo le repetía lo mismo. Entonces se quedaban pensando, ¿y qué hago? ¿Vendo o compro? Si tenés, comprá. Así me lo contaba Daniel. ¿O no, Dani? Sí, perfecto. Entonces, estamos en un lugar en donde no hay mercado, no se sabe el valor de las cosas. Dani. Permitime, Robert, llevarte. Nosotros viniste el año pasado, cuando eras un ciudadano común, y hablamos de la ley de alquileres, ¿correcto? Habríamos dicho todo lo mal, lo que generó el mercado. Pero yo para fin de año vi un problema más grave todavía, que me parece, Javi, en tu programa lo hemos tocado. Porque están todos hablando de la ley de alquileres, que está mal, hay que corregirla, hay que hacer un montón de cosas, pero es el árbol que no nos deja ver el bosque. Para mí, ¿cuál es el bosque? Hay un problema grande de falta de crédito, tenés un cepo y tenés falta de confiabilidad
de la gente en invertir el dinero acá porque no tenés seguridad jurídica, porque otros mercados te generan más intereses. Yo me quedé muy preocupado a fin de año porque escuché al oficialismo y a la oposición, en lugar de contarme cómo, cuando hablo de mercado inmobiliario somos todos, ¿no? Porque uno alquila, uno vende, otro compra, se agranda su empresa, se achica, te separaste, te divorciaste, te casaste, tuviste hijos, todos somos el mercado inmobiliario. Aparte, con todos los rubros de trabajo que mueve cuando se hace una obra, lo que me dejó muy preocupado que escuché al oficialismo y a la oposición, los dos hablando de un impuesto a la propiedad ociosa. Y de hecho, más preocupado me quedé cuando escuché a la oposición diciendo, estamos viendo cómo se cobra ese impuesto, si por Metrogas, por Edesur, si te lo medimos. Cuando, acá también lo conté el año pasado, hablé con un embajador amigo de un país vecino, y él lo que me decía es, yo quiero que vengas a traer el dinero acá, que vengas de vacaciones acá y que no vengas a trabajar acá. Y yo te doy seguridad jurídica, previsibilidad y 2 o 3 veces la rentabilidad de tu mercado. Yo como soy argentino, yo quiero que todos la dejen acá, no vamos a nombrar este querido país vecino, pero digo, vos mirá la mentalidad del embajador de este país, de lo que cómo me está seduciendo. Si yo tengo plata abajo del colchón, mirá cómo me está hablando esta persona. Y cuando yo pongo la tele y escucho al oficialismo y a la oposición, ¿qué me están diciendo? Si vos tenés plata, Javier, abajo del colchón, te vamos a poner un impuesto más. Claro, te empujan. Pero ¿por qué? Y Robert, ahora te paso la pregunta. ¿Por qué no se les cae una idea de decir, a ver, ¿por qué Javier tiene la plata abajo del colchón? Y no me contestan como este embajador amigo. Me dijo, pará, a Javier le vamos a dar seguridad jurídica, le vamos a dar previsibilidad. Ahora, que Javier no trabaje acá, que venga de vacaciones y que me deje la plata. Te la vamos a cuidar, te la vamos a multiplicar, pero no te va... Y impuestos, pero te diría, se me cae, me río para no llorar, 3 veces menos que lo que pagamos nosotros. ¿No decís que es Uruguay para que no que se te vayan la plata allá y inviertan acá? ¿O? Yo soy argentino y quiero que todo el mundo también me deje acá. soy muy argentino y por eso hay que decir las cosas y hay que decir cuando uno siente vergüenza y mucho más cuando uno después actúa en consecuencia. Tiene que ver con lo que decía antes. Acá estamos corriendo todo el tiempo como si fuera una situación de crisis, como si estuviéramos en mitad de una guerra, corriendo detrás en círculos sin entender bien qué es lo que está pasando. No podemos mirar al mediano plazo, no tenemos la capacidad ya de pensar al día siguiente. Entonces, no comprendemos lo más básico que fue lo que hablamos hace un ratito. Si vos querés que la gente venga e invierta, tenés que generar incentivos para que la gente venga e invierta. Ahora, si vos querés que la gente venga e invierta y haces todo lo contrario, es que no estás entendiendo nada. Y tiene que ver con eso. No entienden realmente cómo hacer para ser atractivos. Ya ni ellos mismos creen. ¿Y sabes cuál? Yo creo que está el problema un poco en algo que tiene que ver con nuestra génesis. Somos tan autodestructivos. Nuestras políticas son autodestructivas, pero porque nosotros somos autodestructivos. Tenemos tan poco amor propio como sociedad. Ya no creemos ni en la Argentina como lugar de construcción de ese país con futuro, que nuestras políticas están en el sobrevivir en el de hoy. No pueden pensar y no pueden entender el principio tan básico de como si no generan los incentivos, la gente no va a tener el capital. Necesitas plata, generan los incentivos, pero no pueden. Siguen corriendo como si estuviera una bomba atómica por caer. Y permitime que esto lo que te estoy contando te lo ratifique con estadísticas. Porque mirá cómo lo que vos decís de autodestructivo, algo que no nos funcionó, ¿cómo lo vamos a hacer? Si nos vamos a la década del 40, Ramírez, Farrell, Perón, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, ¿dónde sale el impuesto a la propiedad ociosa? En 1948. Viene de esa sucesión de Ramírez, Farrell, Perón, la pone en actividad, donde la policía era la que veía si tenías el departamento ocupado o no, te denunciaban. Bueno, ¿sabes qué pasó en el mercado inmobiliario? Esto no lo digo yo. Esto se puede, son estadísticas, que está abierta a cualquier persona común. El mercado se deprimió un 30%. Bueno, pasaron del 40 acá a 80 y pico de años. Sí. Bueno, la idea que te están diciendo para reactivar el mercado inmobiliario es una idea que fue hace 80 años, que te deprimió 30% el mercado y te están diciendo que posiblemente la apliquen ahora. Podés dar un curso de asesoría, ¿no? Cómo buscar asesores que les den información como la información que dio recién Daniel Zampone, mi compañero, está en Google. O sea, es que es muy simple. Es sentido común también, ¿no? Un poco, ¿no? También, ¿o no?
100%, de vuelta. Me parece que el caso de cigarrillos es más fácil de entender de todos. O sea, ¿querés que la gente fume o no fume? ¿Qué hicieron para que no fume más? Independientemente de una enorme campaña de comunicación. Sí. Subieron los impuestos. O sea, toma eso como principio, entendelo de esa manera y fíjate cómo lo que es aplicar para todo lo demás. Pero lo que pasa es que el departamento hay gente que, a ver, nos han enseñado, nos han cultivado, Dani, vos siempre también lo recordás. A ver, si tenés plata, invertila en ladrillos. Si te van a grabar los ladrillos que vos estás invirtiendo en tu propio país, entonces estamos muy mal, pero muy mal, no nosotros que queremos invertir, que queremos quedarnos, o nos quedamos, sino los que están arriba otra vez. Volvemos a hablar del principio, digamos, el descreimiento de la gente, y decir, pero me estás empujando a invertir en otro lado, a llevarme la plata a Capaz otro que lado. quieren eso. Javi, ¿sabés lo que veo más grave todavía? Ponele que le pones una lupa egocéntrica, ¿no? Vos querés que sean ellos y solo ellos y que le vaya bien a ellos. Para que le vaya bien, yo tengo que generar que Nara, que tiene la plata bajo el colchón, la invierta acá. Al invertirla acá me genera más impuestos. Sacate la camiseta argentina, ponen sean recontra egocéntricos. Diga, bueno, a mí me conviene que Nara la saque de abajo del colchón, que me la invierta acá y me genere más impuestos acá. Porque es autodestructivo para ellos, porque recaudás menos todavía. Claro. Entonces, con todas estas medidas, vos lo que lográs es que Nara o no la deje abajo del colchón, o Nara emigre a otros mercados. Entonces, no solo es autodestructivo a nosotros como país, sino que vos, que sos gobierno, es autodestructivo para... Esa es la parte que tampoco me cierra. La economía es una ciencia también. Es una ciencia y como toda ciencia, para poder sacar sus conclusiones, lo que tiene que hacer es recaudar datos, ¿no? Para ver si una vacuna funciona o no, hace un millar de testeos, funciona o no funciona, y qué va pasando a lo largo del tiempo. Con esa información tomás decisiones. Ahora, si vos tenés un mapa del mundo compuesto por 194 países, de los cuales 184 hacen algo y les va bien, y hay 10 que hacen otra cosa y les va mal, y vos tomás la decisión de las mismas decisiones de los 10 países que le va mal, y claramente hay algo que si seguramente no es que tu gobierno es de científicos. Claro, nosotros damos cuartos, empezando de abajo, de arriba, Bueno, en inflación. O sea te que estoy diciendo, achicá esa brecha de 10 a 4. En el mundo ya no es un problema la inflación. Entonces, si tenés 184 países que no tienen problema de inflación y los querés señalar como tus enemigos, te haces llamar el gobierno de científicos y haces lo que hacen los otros que no funcionan, es que no estás entendiendo el principio básico de una ciencia. O sea, básicamente, ¿por qué hay que decir que era Uruguay la referencia? Porque hay que imitar a los países que les va bien. No inventes nada, Alberto. Imitá las políticas públicas que funcionan bien y dejá de afanar. El otro día... Le mandamos un besito. Un besito. Para ratificar, sigo con números, y esto es comprobable, cualquiera se puede poner a estudiar y a mirarlo. Lo que vos decís de la inflación, Robert, 1940, 44, 45, año que vos quieras. Tomabas el doctor Corsi, todo. Mirá qué ejemplo que hizo, fácil. 42.400 pesos moneda nacional. ¿Está bien? Tenías a Nara, que le decías, Nara, nos vamos a encontrar en el 2022, en el estudio Canal Metro, traete esto, no gastes esta plata, ¿correcto? Y lo agarrábamos a Diego, y Diego le decíamos el mismo ejercicio. Diego lo único que te decía, voy a comprar dólares, porque Diego veía el futuro. Porque acordate que hasta ahí, nosotros como inflación, por momento teníamos menos que Estados Unidos, y éramos potencia en ese momento, ¿está bien? Bueno, Diego en ese momento, con 42.400 pesos, compraba 10.000 dólares. Entonces, los dos la misma consigna. Del 2022 lo vamos a encontrar en un estudio de grabación de Canal Metro. Por eso yo no soy dueña. Yo sí quiero adelantarle. Sí, soy inquilina hace Me pinchaste ahí. 17 años. Bueno, entonces, le preguntamos a Diego hoy cuánto tiene 10.000 dólares. Le preguntamos a Nara cuánto dinero tiene y Nara te dice, no tengo peso. Entonces le preguntamos, ¿qué te la gastaste? No. Las distintas devaluaciones que fue teniendo, tiene centavos. Entonces, lo que vos decís, mirá de dónde viene el problema de inflación, porque también en algún momento escuché a alguien que dijo, la culpa de los ladrillos que están dolarizados, hay que venderlo en pesos. Y no se puso a pensar, porque esto tiene una historia económica y política. ¿Por qué el ladrillo se dolariza? Vos lo ves a fines de los 70, pero no, para vos entender el mercado inmobiliario, tenés que ir al pasado inmediato, político y económico. Entonces te vas al 4 de junio del 75 con Celestino Rodrigo. Y es más, y esta teoría acá, que era panelista nuestro, Javier Milei, me la mejoró.
Me dice, el anterior que estuvo con Campra y Perón, Geber, ¿se pronuncia el ministro de Economía, el polaco? Helvar. Helvar, ahí está, no me salía el nombre. Bueno, Javier me dice, tirá más de la cuerda. Me dice, no empieza, y el que sincera el mercado es Celestino Rodrigo. Porque a mí la duda que me generó, que estuvo 4 meses, digo, un tipo 4 meses hizo tanto lío. ¿Qué pasa? Sinceró la economía que venía de atrás. Entonces, para entender por qué el mercado inmobiliario se dolariza en el 79, que es donde tenés las primeras publicaciones, tenés que ir a principios de los 70. Sí. Entonces, esto sumado, Robert, a lo que vos decís, mirá de dónde venimos y tirá de la cuerda, nos vamos a 1940, desde impuesto a la propiedad ociosa y desde la inflación. Mirá los números, cómo te cantan, que nos seguimos equivocando y estamos en el 2022 y ¿qué te dicen? Vamos a inventar un impuesto más. Pero por eso, volvemos a las fórmulas que sabemos que no dieron resultado y aquellas fórmulas que tuvimos duda si iban a funcionar. Es decir, no apelamos a otra mirada. Eso es lo que estamos... Volvemos a lo mismo. La gente dice, pero esto yo ya lo viví. Lo que tienen hoy 60, 70 años, dice, pero yo ya lo viví. Varias veces. ¿Cómo vamos a volver otra vez a esto? ¿Entendés? La gente joven dice, che, mi viejo me dijo que lo... A ver, espera, los que quieren leer, porque hay algunos que no quieren saber nada. Leen, empiezan a ver, pero esto fracasó. ¿Cómo podemos hacer? Ahora, el resto, como dice Roberto, la militancia, vamos para adelante. Ni se preocupan. Siempre la culpa es del anterior, o de los anteriores, o del menemismo, porque ahora están metiendo bien el menemismo. Vos sos hincha de Racing también. Yo soy de Banfield. ¿De Banfield? Quería conseguir uno más para terminar el programa cantando una canción de Racing. Vos querés cantar una canción de Racing, fanáticos. Fanáticos, vamos a hacer un programa que analice los fenómenos de fanatismo. Lo tenemos que despedir a Javier, que vino amorosamente, se hizo un tiempo para venir acá, para analizar, para debatir. Nos quedamos con Robert, tenemos temas para charlar. Robert se va a meter también en los temas de seguridad, lo que nos preocupa mucho a todos. Queremos ver cuáles son las ideas que tenés. Así que decime. Permitime unas palabras especiales, Javi. Yo lo quiero mucho. Compartimos en América los domingos a la mañana. Buen tipo, buena persona, excelente periodista, muy buen baterista, me han dicho, que lo tenemos que escuchar alguna vez. Y felicitaciones, Javi, porque estás recordarle a la gente los programas, qué día, qué hora, cuando te quieren escuchar, dónde. A la mañana en la red, en el programa de Paulo Vilouta, de 6 a 9, después en A24, a la mañana con Facundo Pastor y Mariana Contartesi, y a la noche con Babi. Y después en la tarde también en el canal de la ciudad también que... No para un segundo. No, es un capo. Hay que laburar. Crack. Igual yo lo veo y lo escucho. En la medida que se puede... Yo a la noche me acuesto con ustedes, Javi, los miro muy... Polémica la frase. ¿Cómo? Me acuesto con ustedes, fue muy polémica. No, en el sentido de telespectador. Sí, porque él hace captura de pantalla de lo que va viendo, temas que quiere... No paramos de laburar. Le suelo mandar a Javi felicitándolo. Y lo habíamos tenido a Javi el año pasado vía Zoom por tema pandemia, y que hayas venido, Javi, ¿sabés lo que te quiero? Un placer. Es muy lindo que hayas venido. Además compartí con Roberto también, Gracias. Te obsequiamos un regalo a la gente de mi Free Shop, porque siempre le damos con bolsita, pero hoy como... Sí, tenemos Cabrales también. ¿Tenemos Cabrales? Todo, Javi. Tenemos completo. Después te premiamos a vos, Roberto. Muy bien. Muchas gracias por la gente de mi Free Shop y Cabrales, que siempre nos da material maravilloso para premiar a la gente que viene aquí, a acercarle a la gente que nos está mirando información, análisis. Hagámonos preguntas, pongámonos inquietos e incómodos. Esto es Economía Real Estate. Queda un bloque más, quédate ahí. Chubb brinda protección de seguros a la medida de cada actividad. Búscanos en www.chubb.com/ar. Fiancor. La fianza de los corredores inmobiliarios. Te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas. No corras riesgos. Opera con corredores inmobiliarios matriculados. Conócenos ingresando a fiancor.com.ar. Fiancor. Garantías para alquilar. Nos falta un bloque, el último bloque imperdible en Economía Real Estate. Te dijimos al inicio del programa, uno en el verano hace lista de pendientes. ¿Y qué pasó? ¿Te diste cuenta que no encontrás la escritura? Haceme así. Sí, lo sé. Que no se entere nadie de la familia. Perdimos la escritura. ¿Qué hacemos, escribano Diego Molina? Bueno, tiene solución, que eso es ¿Tiene importante. solución? Que es un montón. Algo tiene solución. No, se puede conseguir una segunda copia del testimonio. Para eso hay que acercarse a cualquier escribano
y se puede tramitar. Hay un archivo de actuaciones notariales, el de Provincia de Buenos Aires está en La Plata, y bueno, a través de un trámite muy sencillo se puede extender solamente el titular de dominio o los herederos que lo demuestren tal a través del sucesorio, pueden solicitar esta segunda copia o testimonio para tener de vuelta el formato papel. Claro. Creo que siempre hay una matriz que convalida esto. Nosotros estamos digitalizando también el archivo, tenemos copias digitales de todo el archivo, que muchas veces facilita esta desesperación que sucede. Van a buscar la escritura y no la encuentran, buscan en la caja fuerte, no está, buscan en la cómoda arriba y no aparece, y aparecen los miedos y los temores, porque es la seguridad jurídica de tener un papel que me dice que soy dueño y que nadie me lo puede sacar. Entonces, y se representa eso, la verdad, que la escritura, más en un país que es inseguro de por sí, a veces se la roban, a veces se la sacan para una garantía. Entonces, bueno, tiene solución y eso es lo importante. Entonces, nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos en los 135 partidos, pueden buscar a su escribano de confianza o de cercanía y tramitar esta segunda copia o segundo testimonio. Muy sencillo. ¿Es copia fiel de la primera? Porque claro, eran raras las escrituras hace unos años. Viste que ni siquiera decía el DNI, era una Don Augusto, ¿viste? Sí, de puño y letra. De puño y letra, sí. De letra y a pluma. De profesión carpintero y no te decía ni el DNI, nada, y olvídate con eso. Pero bien, excelente. Tenemos un video informativo al respecto. Lo vemos, Carlitos. Si no encontrás la escritura de tu casa, no te preocupes. El escribano con quien firmaste guarda en su protocolo la matriz de esa escritura. Por eso, puedes acercarte a tu escribano de confianza para tramitar una segunda copia de esa escritura con la misma validez de la primera. De esta forma, tenés la tranquilidad de que esa escritura siempre tendrá respaldo documental para que vos puedas ejercer tus derechos con tranquilidad. Qué jovencitos, Malena y Juan. Aprovecho para mandarle saludos a Malena, que se escribió en La Plata, muy joven, y a Juan y Bravo, que es de San Pedro. Excelente. Así que gracias por este video institucional, que está hecho justamente desde el Colegio de Escribanos en La Plata, en la calle 13770. Toda la provincia siempre representada, siempre los nombras a todos. Bien, Robert, nos habías contado que uno de tus temas en agenda que querés trabajar y que te querés empezar a meter es el tema de la seguridad. En general, cuando uno habla, me pasa a mí, que yo soy del conurbano, vos lo sabés, tenemos amigos en común, que soy nacida allí, pero me vine a vivir a Cava hace ya 17 años. Yo me siento más segura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero porque yo vivo en Palermo, digamos. No todo es Palermo, no todo Cava es Palermo. Y vemos que hay arrebatos, que hay robos, que hay inseguridad, que hay muchos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde esperar un bondi después de las 10 de la noche es jugar un poquito con el delito. ¿Qué has ido absorbiendo? Sé que estuviste pateando mucho la calle en la campaña. ¿Qué te va diciendo la gente? ¿Dónde te parece que hay que poner foco? ¿Funciona la policía de la ciudad? ¿Hay que formarlos un poco más? ¿La formación que tienen alcanza? Te escucho. Bueno, es un país con el 50% de su población debajo de la línea de la pobreza. Con lo cual el tema de seguridad es un tema de agenda importante. Yo no soy un especialista, me interesa mucho el tema, y donde más aprendí no tiene que ver tanto con la campaña y lo que vengo haciendo en ciudad, sino sobre todo lo que vengo haciendo en provincia. Con mi ONG, hace varios años que vengo recorriendo los sectores por ahí más humildes, y noto un patrón común que tiene que ver con, independientemente de las faltas posibilidades que tienen, tiene que ver con cómo han generado mecanismos institucionales propios, ¿no? Hay estados paralelos dentro de los barrios mismos. Y muchas veces, gobernados esos barrios, esos estados, el lugar que el Estado nacional o provincial abandona, lo terminan ocupando otro tipo de fuerzas, y en muchos casos el narcotráfico. Yo creo que el gran problema que tenemos en Argentina es que un problema que parecía no ser un gran problema, porque no estaban a priori organizados, hoy en la Argentina ya lo son. Y esto lo podemos ver de forma manifiesta en Rosario y hoy por hoy también en La Matanza. Y si nos
relajamos y seguimos paviando como venimos haciendo hace muchos años, es muy probable que en algún momento se convierta en un problema también en el resto de la provincia y quizás un día en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene 2 o 3 barrios donde está concentrado las principales cocinas, que tiene que ver con la 1-11-14, la 21-24 y la 31. Yo prestaría especial atención ahí. Me parece que solucionando este tema, rompiendo el entramado, donde hoy por hoy ya son estructuras grandes, haciendo una supervisión un poco más valiente, organizada y cercana, podemos limitar un poco el nivel de contingencia de violencia. Ahora, la gran solución del tema de seguridad no puede pasar por otra que reactivación económica y educación. Podemos hacer todo lo que queramos, podemos salir a pelearnos con los narcos, que hay que hacer, podemos tratar de hacer campañas para que los consumos, que ya hoy arrancan en muy temprana edad, ya los chicos en los barrios los ves a los 10, 11 años consumiendo cualquier tipo de drogas, y es muy triste, sobre todo cuando se tratan de drogas como el Paco, que les rompen el alma al medio. Hay que hacer un trabajo muy personalizado. Yo tengo un hijo de 17 años, se llama Santino, que le mando un beso grande, siempre pobre lo uso como referencia, ya me debe odiar, pero se llevó varias materias y de la única manera que yo logré que él fuera aprobando las distintas materias que se llevó, que le fue muy bien por suerte, se quedó con una sola. Muy bien, una previa. Es que alguien lo acompañara, ¿no? Que estuviera muy cerca de él, y es un chico que tiene todas sus capacidades, tiene entusiasmo, tiene ganas. Ahora, imagínense cómo se trabaja con personas que han sido muy abandonadas hace muchísimos años y no tienen grandes referencias ni ejemplos en sus casas. Con lo cual me parece que el desafío para los argentinos es de muchísimo compromiso, pero no el compromiso desde una declaración como si fueran eslogans, sino el compromiso de ponerle el cuerpo. Eso es algo de lo que hace mi ONG, que se llama Asociar, que va a los barrios, está encima de los problemas de la gente. Ahora hemos hecho una campaña, hace unos 15 días, una campaña muy linda de Navidad, donde recorrimos casi 10, 11 barrios vulnerables. Hicimos una campaña donde repartimos un montón de juguetes a miles de chicos, casi 5.000 chicos, pero tiene que ver con el concepto asistencialista, tiene que ver con el concepto de reforzar la autoestima, que se sientan valorados, de seguir acompañando y seguir trabajando lo que tiene que ver con el vínculo y la confianza, que es el primer paso para poder abordar otros temas después. Tu postura con respecto, porque siempre cuando se habla de inseguridad y conocemos un delito cometido por un chico de 15, de 14, de 16, siempre se levanta el estandarte como solución de la baja de la edad de imputabilidad. Yo particularmente como ciudadana y como comunicadora no estoy de acuerdo, no creo que esa sea la solución. Quería conocer tu opinión. Yo creo que en este momento no, tampoco, a pesar de que muchos de mis propias líneas dirían que sí. Diría que no porque la mala praxis de gestión es tan grande que no puedo hacer responsable a chicos de 14 años. El día que nosotros hayamos hecho el esfuerzo mínimo para que esto no pase, podemos acompañarlo con otro tipo de políticas un poco más severas, pero la realidad es que no están haciendo nada para que esto no ocurra, ni en el aspecto económico, ni en educación, ni en seguridad, no hay inteligencia. Vos preguntás si la policía está preparada, no está preparada. ¿Para vos la policía de la ciudad no está preparada? La policía de la ciudad es de la mejorcita que tenemos en la Argentina, pero todavía le falta muchísimo trabajo. Son chicos que con muy poca experiencia salen a la calle, no están del todo preparados. ¿Qué formación tiene eso? No sé si ese dato lo tenés, pero ¿cuánto tiempo más o menos se forman? Porque yo dicen, algunos titulares tiran 6 meses. Sí. Es muy breve la formación. Sí. No llega al año. No llega al año, tiene que ver con la urgencia, con las necesidades, con la falta de posibilidades, presupuestos y demás. En Argentina hay poco para mucho, hay pocos recursos para muchos desafíos. Entonces hay que trabajarlo con inteligencia. ¿Cómo se articula, ¿no?, el tema de la seguridad, Dani, con el tema inmobiliario? Porque es algo que vemos todo el tiempo. Mi barrio, por ejemplo, yo vivo en Cañitas, es un barrio tranquilo y que realmente, de verdad, las propiedades suben, los alquileres son altos en general. Le mando un beso a la dueña de mi departamento, que me quiere mucho y no me lo sube. Pero bueno, en realidad suben porque también la seguridad es algo que tenemos muy en cuenta. Debe ser buena inquilina vos también, ¿no? Yo soy un amor, yo no fumo, hago yoga, no hago fiestas. Soy una santa. Ideal. Te voy a llevar un poquito a los números. Sí. Vos no habías nacido en los 80. El as de espada de un inmueble, de una vivienda, era la línea de teléfono. Había una compañía que vos sos más joven, Robert, también. No, pero conozco los cuentos. Y un departamento con línea de teléfono valía el doble. El grisecito. Lo llevamos al idioma del truco, era el ancho de espada. Sí. Tener línea de teléfono era un plus. Mirá cómo fue evolucionando todo. Hoy
De hecho, yo en mi casa no tengo línea fija de teléfono porque usás el celular. Claro. Bueno, hoy yo tengo un centro de estadística donde vamos viendo qué elige la gente. Está bien que esto también se modificó un poquito a raíz de la pandemia, los espacios verdes, que lo hemos tocado. Sí. Bueno, hoy lo primero que busca la gente es el tema de seguridad. Y de hecho he preparado un informe fue para Clarín y para Nación, de qué pasaba, tomamos como referencia Pinamar. Pinamar en los 90 lo que más cotizaba era lo que daba el Golf y Cariló, que era todo abierto. Bueno, y había muy poco, prácticamente no había barrio cerrado. Bueno, hoy, rodeando dentro y fuera de Pinamar, no tenés, y tomo Pinamar por referencia, pero pasa en todos lados, no es que es Pinamar. ¿Qué pasa? La inseguridad fue creciendo en todas las ciudades, entonces lo que se fue priorizando es el tema de la seguridad. Entonces, mirá qué dato no menor, porque hoy la gente lo pone como número uno. De hecho, a principios de siglo, la gente, viste que estaba de moda edificio con amenity, con pileta, con parrilla, con gimnasio, Bueno, eso se fue mutando y ahora lo que se prioriza es que ese edificio sea seguro. Se aumentaron las medidas de seguridad, sí. Desde cuando entras con tu huella, desde el ascensor, bueno, se fue especializando más en eso que en lo otro. Entonces, no es en tema inmobiliario, olvídate, hoy es prioritario. Determinante, sí. Bien, bueno, celebramos realmente que haya vuelto Roberto, premiado, ya elegido, viniste como precandidato y se viene entonces conociendo la legislatura porteña de la mano de Roberto. Voy a necesitar que me acompañen para hacerlo, ¿no? Hacemos una ¿cómo se llama? Co-conducción. Yo tengo una coconductora para ofrecerte que es la coconductora de tu vida, ahí la rompes. Ahí con Caro. Es que no me van a dar a nadie le va a importar lo que yo esté diciendo ahí. Entonces, en todo la idea del recorrido por la legislatura. Que a muchos argentinos y a muchos porteños les va a importar quién está en su despacho y quién no está. Te lo puedo asegurar. ¿Sí? Y con la magia de Caro a tu lado seguramente va a funcionar. Nani, permitime algo para Robert. Sí, dos cosas. Primero, gracias porque cumpliste tu palabra. Dijiste antes de ser elegido, de que soy elegido, me vuelvo. Dijo, voy a honrar mi palabra. Un crack. Y ahora te voy a hablar como ciudadano. Sí. No te quiero poner presión, pero... Me encanta la presión igual, no te tengo miedo. Así te quiero. No, miedo no, sino acompañamiento. Como ciudadano como decía Javier, un aire fresco cuando ves a alguien que transpiró. Sabe lo que es romperse el lomo, sabe que le falta un empleado, sabe que le abrieron la competencia. Todavía te veo sano, te veo puro, no te escucho político, te escucho más. Un laburante, un líder de una pyme... Indignado. Que un político. No lo pierdas. A mí como ciudadano me da una esperanza esto que vos decís. Che, si puedo tener 15 asesores. No, con 3 me arreglo. ¿Para qué? ¿Para qué? Sé lo que labura un tipo a la hora de votar un impuesto, porque muchos no saben lo que significa el impuesto para esa pyme, que lo pensás. Así que me saco el sombrero, ojalá que mantengas este espíritu. Obvio te vamos a volver a invitar porque sos amigo de la casa, sos un crack y tenés yo creo en la ley de la atracción. Hay muy buena energía cuando venís. Yo siempre cumplo o intento cumplir mi palabra, obviamente somos todos rehenes de las circunstancias y la coyuntura de la vida, pero prometo no salirme nunca de estos orígenes, de estas razones y del por qué me estoy metiendo en todo esto. Tengo muy claro de qué es lo que quiero y cuál es el país que sueño, y todo lo que yo hago lo hago por mis hijos, a ellos no los voy a defraudar, así que quédate tranquilo, Daniel. Muy lindo el mensaje, entonces. Vamos a decirle a tus chiquitos que mira, tus chiquitos tienen 17 años. No, 17, 15 y 5 meses. Ay, claro, la chiquitita, claro. Cumple 6 meses en una semana. Anita, te damos los regalos de Memphis Shop y de Cabrales para que disfrutes con tu familia. Lo queremos mucho a Martín, además. Sí, gran empresario que sigue apostando a nuestro querido país. Gracias a todos por estar del otro lado. Le ponemos brevemente la placa de redes para que sepan que los leemos, que ahí sacamos temas, que nos dicen, bueno, invita tal, hablen de tal tema. Todo lo leemos ahí en nuestras redes, en nuestro mail, en nuestro Facebook. Estamos siempre atentos a ustedes, que son nuestros coproductores. Como siempre les decimos, Voces Expertas, gracias Dieguito por la información que nos trajiste. Dani querido, gracias Robert. Te volvemos a ver en breve aquí en esto que ha sido Economía y Real Estate. Chao.